Buenas Está noches a Pablo usted, a los Núñez. legisladores, al país entero. Vamos a apoyar esta resolución, es necesaria, es fundamental. He tomado la palabra simplemente para recordar el contexto en el cual se dio. Señalar también mi extrañeza de que justamente sea un asambleísta gobiernista de la bancada de Alianza País. Me queda duda si es que esta es la verdadera bancada gobiernista, pero de la bancada de Alianza País que señale el tema de el asombro que está o que le causa de que el gobierno nacional en una ocasión más favorezca los intereses del sistema financiero bancario. Quiero partir de una premisa. Nadie quiere un sistema financiero débil. Nadie quiere bancos débiles. Queremos bancos fuertes, queremos bancos competitivos, queremos bancos que le sirvan a la ciudadanía, que le sirvan al país, que ganen lo justo. Nadie está pidiendo que sean la Madre Teresa de Calcuta ni que hagan obras de calidad, pero sí lo que queremos es un sistema financiero y un sistema bancario apegado a los objetivos de desarrollo del país. Y esto en lo absoluto está aconteciendo. Decía que me llama la atención porque he notado últimamente que los asambleístas de gobierno se sorprenden por este tipo de decisiones cuando lo que hemos tenido es la consolidación de un sistema plutocrático en estos 3 años y medio. Se asombran incluso cuando el Ejecutivo, desconociendo un trabajo de 8 años como la discusión del Código Orgánico de la Salud, simplemente lo vetó porque fue pensado, desarrollado, trabajado como iniciativa del gobierno anterior. Qué barbaridad lo que está viviendo el país en este tiempo, y lo que pasa con el sistema financiero y bancario es parte también de eso. Esa famosa, si ustedes quieren, descorreización, ese odio político que hemos fomentado, que veamos que a los ecuatorianos nos ha estado saliendo el odio más caro de nuestra vida o de nuestras vidas o de la historia nacional. Pongo en contexto lo que quiero decir, presidente, sobre estos elementos. Primero, aquí esta asamblea y los asambleístas que están presentando esta iniciativa votaron a favor de la primera ley que se planteó con carácter de urgente en materia económica, donde se hacía una cosa, por ejemplo, fundamental en ese momento para los intereses de la banca y fatal, diría yo, para los intereses de los ecuatorianos y las ecuatorianas, y que se lo deja ver más ahora en pandemia. Se mató el dinero electrónico sobre pretexto de que pronto el sistema financiero bancario privado nos ofrecería un sustituto. Yo no sé si alguien ya lo tiene, yo no sé si hemos podido tener este reemplazo del dinero electrónico que fue matado como una iniciativa simplemente por lo que tenía y lo administraba el Banco Central para ser entregado, insisto, por el sistema financiero y bancario, y aún no tenemos ese sustituto. ¿Saben por qué no les interesaba que exista el dinero electrónico? Era falsedad este tema de que se podía hacer emisiones inorgánicas y este tipo de cosas. Eso estaba absolutamente prohibido en el marco legal. No les interesaba porque ese sistema competía con sus sistemas de transferencias monetarias, competía con sus sistemas de tarjetas de crédito o tarjetas de débito. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ellos tienen altos costos por servicios financieros y no les sonaba bonito que haya un competidor que ponga bajos costos por servicios financieros. En esa ocasión se había planteado que si iban a matar el dinero electrónico porque simplemente por razones ideológicas no les convencía que esté en manos del Banco Central, se le pedía a cambio una cosa al sistema financiero bancario, y era la reducción de las tasas de los servicios financieros bancarios. Yo no sé si todos conocerán esto, pero en ese momento hubo una resolución de la Junta Monetaria que estableció un proyecto de reducción. Lo escondieron, ¿no es cierto?, debajo de 1000 papeles, y no lo trataron. ¿Por qué? Porque suponía un importante beneficio para los ciudadanos en una reducción significativa de esos servicios, de esos costos de los servicios financieros. No es que le dejaban de cobrar al ciudadano, es que le iban a cobrar menos. Y ahí había una afectación a los ingresos de la banca, ¿no es cierto?, y un beneficio a que el ciudadano iba a pagar menos por esos servicios financieros. Escondieron ese proyecto de resolución y después de varios meses, con insistencia de la Asamblea Nacional, presentaron otro proyecto donde sí había una disminución, pero en lo absoluto en las dimensiones que se habían planteado en el primer momento. Segundo elemento que quiero señalar. Aquí apareció el tema de los servicios GEA, donde hubo ecuatorianos que denunciaron que no habían autorizado que se les debite de sus cuentas servicios no financieros que habían sido ofrecidos por la banca. Es decir, los prestadores eran terceros, se los ofrecía en algún momento por el sistema financiero, no estaba del todo claro si el cliente aprobó o no aprobó, y se le pidió a usted, presidente, y a los miembros del CAL que llamaran a los responsables de este tema. Incluso en ese momento se hablaba del caso GEA y estaba el secretario particular del presidente y nunca se le convocó a esta mesa. Incluso
Aquí estoy viendo algunos asambleístas que fuimos en ese momento miembros de la Comisión de Régimen Económico Tributario de su regulación y control, y elaboramos un informe donde le poníamos en conocimiento del Pleno cómo se había dado parte de este elemento. ¿Para qué? Para que sean las autoridades las que aclaren las hipótesis que se planteaban en ese informe. Ni la presidenta de la Asamblea anterior, ni usted, presidente, decidió nunca llevar ese tema al Pleno. Y así le han impedido al país que debata estos temas. Y hoy, por eso digo, alguien de la bancada de Alianza País presenta esta resolución con la que estamos de acuerdo, pero evidentemente extraña, ¿no es cierto?, que no lo hayan puesto en debate cuando teníamos casos como el tema de GEA y cobros indebidos. Un tercer elemento, el tema del spread bancario, presidente. ¿Qué es esto? La diferencia que gana la banca entre los depositantes que dejan su dinero en la banca y la banca les paga un porcentaje, una tasa de interés por eso, y lo que la banca presta cuando alguien le pide un crédito. Es decir, si yo deposito 100 y el asambleísta Henry Kronfle pide 200 de crédito, a mí me pagan el 2% por lo que deposité y al asambleísta Kronfle cobran, por ejemplo, el 4% por el crédito que pidió. Esa diferencia de 2 puntos es lo que se constituye el spread bancario. Hace pocas semanas, en una universidad de Guayaquil, se estableció y se publicó un informe donde decía que el spread bancario era de 8% en el país, más alto que el promedio de América Latina, más alto que el promedio mundial. Salió inmediatamente la Asociación de Bancos Privados a decir que eso era falsedad, que la diferencia y ese spread bancario, esa diferencia entre tasas activas y pasivas, ese margen de intermediación, era de 2%. Pedí información a la Superintendencia de Bancos que me entregó la información oficial y ese spread supera el 7%, efectivamente más alto que el promedio de América Latina y el promedio mundial. Y finalmente, presidente, porque hay más cosas que comentar sobre esto, ¿saben por qué está pasando esto? Por un elemento que la mayoría de ustedes votó en la famosa ley humanitaria. ¿Se acuerdan de ese famoso precepto libre acuerdo entre las partes? Libre acuerdo entre las partes ha significado que el empleador le vote al empleado sin reconocer sus derechos. Libre acuerdo entre las partes ha significado que sobre una refinanciación o refinanciamiento, la banca le cobre hasta tasas del 16% a quienes ya estaban endeudados. Por ese libre acuerdo de entre las partes y los que votaron a favor de la ley humanitaria, le impidieron al país, y coincido plenamente con la asambleísta Cadena, le impidieron al país que en el proyecto de ley que yo había planteado, por ejemplo, por 4 meses planteaba yo en ese momento, todas las tasas de interés bajen a la mitad en época de pandemia, todas bajen a la mitad, pero no que los costos son muy caros, que este tipo de cosas, y les han ofrecido esta famosa mentira, ¿no es cierto?, que fue nuevamente poner recursos públicos para que a través del Banco del Pacífico se presten, ¿no es cierto?, a los actores privados, productivos y emprendedores, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el desempeño de esos créditos? Me parece que fueron a la Comisión de Desarrollo Económico y los resultados son bastante magros. Por lo tanto, presidente, vamos a eso. Coincido y apoyo lo planteado por el asambleísta Cadena. Debían habernos ya presentado, porque eso también establece la ley humanitaria que muchos de ustedes votaron. Ya tuvo que haber venido el presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera a decirnos cómo es que bajaron las tasas de interés, y traigamos aquí a representantes del sector privado, pues a que nos digan si la banca efectivamente les está prestando más barato. Traigamos a gente que está en este momento endeudada para que nos diga si lo que hace pocos días era un titular en Diario El Universo es verdad, que están haciendo reprogramación con tasas de interés de hasta el 16%. El otro día alguien en la calle me paraba y me decía, asambleísta, yo tenía una deuda de $6,000 por tarjetas de crédito con la banca. Inmediatamente se aprobó la ley humanitaria, me plantearon un proceso de refinanciamiento, yo debo 10,000. Así que, asambleístas, no miren a otro lado. Eso es lo que aprobaron muchos de ustedes con la famosa ley humanitaria. Así que apoyo este proyecto de resolución, apoyo los elementos adicionales que se han pedido e insisto yo también, como lo ha hecho el asambleísta Javier Cadena, de que se ponga ahí, y me parece bien, no solamente al presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, a los miembros de toda esa junta para que nos digan por qué no han bajado las tasas de interés, por qué no han sido más agresivos en disminuir los costos de los servicios financieros, qué espera la banca para disminuir ese spread bancario, por qué tiene las tasas más altas que América Latina y a nivel mundial. Insisto, nadie quiere un sistema financiero débil, nadie quiere bancos que no le respondan con confianza hacia la ciudadanía. Si pueden estar más fuertes, que sea mejor, pero no a costa de fregarle la vida con, digamos, la política de cobros y endeudamiento al ciudadano, ¿no es cierto? Y ellos ser los únicos que están acumulando grandes ganancias en un proceso donde el país entero está acumulando grandes pérdidas también. Esa es mi intervención, presidente. Muchas gracias.
Vamos ahí al asambleísta por Pichincha, Pavel Gracias, señor Muñoz, en asambleísta. Tiene la este palabra el debate. asambleísta Israel Él Cruz. ha enfatizado que nadie quiere un sistema financiero débil, sino una banca fuerte que gane lo justo y que cumpla todas las normas, ha especificado en su intervención el asambleísta Pavel Muñoz. Ahora interviene el asambleísta por la provincia de Chimborazo, Israel Cruz.